Amigos y amigas, pues muchas gracias por estar nuevamente en Voces Universitarias y pues lo que prometimos la semana pasada es deuda. Tenemos una continuación de esta charla que iniciamos con tres de nuestros distinguidos visitantes, también participantes en el seminario, y pues es necesario que les señalemos algo que se dijo desde el principio, antes, 1 o 2 años antes de crearse este seminario, hará ya 15 años en una discusión de académicos, ¿qué podíamos hacer los académicos de un departamento como el de estudios internacionales, que solamente era de estudios internacionales, para reivindicar ese papel de la universidad, de la nueva universidad mexicana, en una zona pues en pleno descubrimiento conceptual, la tercera frontera? Y la Universidad de Quintana Roo, que fue creada precisamente para hacer los acercamientos estratégicos con el Caribe, pues necesitaba un espacio de disertación, un espacio de discusión, y fue este seminario internacional de verano el que justamente llenó esos requisitos. Entonces, pasaron 2 años y justamente en el momento en el que nosotros estábamos por abrir diferentes materias muy nuevas sobre el Caribe, se creó este seminario y empezamos con algo que fue conceptual. Y pues mi invitación en este programa será que hoy podamos discutir justamente el seminario en términos de esa búsqueda que para la universidad resultó estratégica, la identidad de México en el Caribe. Pero la identidad, y lo comentábamos fuera de cámaras, no solamente es un problema de la Universidad o de México en esta tercera frontera, es un problema latinoamericano, es un problema de país por país, es un problema que no sé cuándo inicia, con las independencias, con el siglo XX, con la división entre diferentes países. Recordemos que Centroamérica, por ejemplo, era México era un país de 4 millones de kilómetros cuadrados, abarcaba parte de Norteamérica, Centroamérica. Guatemala era un país, se dividió luego en 5, y así hemos visto la Gran Colombia, que también se divide en diferentes rostros y formas sociales, políticas. ¿Cómo se entiende la identidad si lo tuviéramos que discutir hoy en sus diferentes perspectivas en este seminario? ¿Qué tendríamos que decir? ¿Qué identidad buscamos? ¿Cómo se ve el problema de las identidades en sus respectivos ámbitos de conocimiento y también los sociales? Claro. Bueno, desde el punto de vista arqueológico, tenemos que también mencionar, y lo hiciste tú, Mario, el tema de frontera, que es una construcción arbitraria realmente. Desde el punto de vista arqueológico, la experiencia que he tenido en Panamá específicamente, que es una franja de tierra angosta de 80 kilómetros nada más, hemos visto a lo largo de las investigaciones arqueológicas en distintas regiones del país cómo ha cambiado las fronteras culturales en un país tan pequeño, cómo se han movido los distintos grupos desde hace 500 años a hace 1500 años, cómo se ha transformado la frontera, se ha modificado la influencia cultural de distintos grupos en un pequeño territorio. Y es exactamente lo mismo que hemos visto con la colonización española, con el proceso independentista, en donde arbitrariamente se decidieron dividir los territorios de aquí a aquí por cuestiones básicamente económicas, sí, sin tener en cuenta las identidades propias de cada región. Probablemente si dividiéramos el continente por identidades tendríamos 200 países o 700 países, qué sé yo. El asunto está en valorar esa diversidad, en construir identidades locales. Para mí es clave desde el punto de vista arqueológico y patrimonial el construir pequeñas identidades y el fomentar, digámoslo así, que la diferencia enriquece una nación, no la unidad. En el caso específico de Colombia, por ejemplo, cuando se constituye como nación y se ve en la Academia de la Lengua en Bogotá, hay un aviso muy grande que dice: un solo Dios, una sola lengua, una sola raza. Realmente a mí se me paran los pelos de pensar en esos tres conceptos. Es irracional
es irracional, por supuesto, y tuvo que pasar casi un siglo, hasta 1991, cuando se da la constituyente en Colombia y se asume que el país es pluriétnico y multicultural, que eso está en las primeras líneas de la Constitución, pero pasa desde 1810, cuando nos independizamos de España, pasan casi 200 años antes de reconocer esa diversidad, antes de valorar esa diversidad, pretendiendo construir una nación a través de la homogenización, cosa que es imposible. Así que, de alguna manera, pienso que las fronteras arbitrarias en algún momento tendrán que diluirse y tendremos que empezar a mirar el asunto desde otra perspectiva, no nacional, no restringiendo el paso de la gente, no violando, digámoslo así, las posibilidades de movernos, que va en contravía, digamos, de lo que vemos ahora de la globalización. Se mueven mercados, se mueven cosas. Ciertas nacionalidades se pueden mover libremente por el mundo, otros tenemos todas las dificultades del mundo para movernos. ¿Dónde está la globalización? Es una muy buena pregunta y hay un comentario muy interesante, porque si esto es en 1991, esta apertura a la diversidad, a la diferencia, en México no nos quedamos atrás, porque el reconocimiento que se hace en la Constitución ya en el artículo 3º constitucional es hasta 1995, o sea, un poquito después, en la que efectivamente nos reconocemos como un país multicultural, multirregional, multiétnico, cuando siempre lo hemos sido, y ese es un país de los más diversos del mundo. Sin embargo, la creencia de que como México no hay dos, y vaya que ese es el eslogan de los años 70, como México no hay dos, lo hecho en México está bien hecho para efectos de la empresa privada se planteaba eso. De pronto, lo que usted dice, pues sí, no es muy diferente de lo que hemos vivido también en México. Pareciera que la idea de la unidad se da en un sentido de control desde el Estado, y de que el Estado debe ser uno, pero también la nacionalidad, el comportamiento, la cultura y todo aquello que deba ser llamado mexicano debe ser solamente de una forma. Fue así. Creo que ahora nos reconocemos muy diversos, y en este estado, en Quintana Roo, es la ruptura completamente. Creo que ese es uno de los estados más interesantes del país en esos términos y en eso de la tercera frontera, porque en Quintana Roo tenemos un reconocimiento que ha hecho la agencia correspondiente a la población, el Instituto Nacional de Estadística, que señala de Geografía y Estadística, que señala que tenemos en Quintana Roo a 50 tipos de nacionalidades originarios de otras naciones que son actualmente quintanarroenses. Entonces encontramos acentos colombianos que ya son quintanarroenses, encontramos italianos, argentinos, asiáticos que hablan español quintanarroense, pero con diferentes connotaciones. Y todas las regiones de México están representadas en este estado. Por decirlo de alguna manera, ese es el estado posiblemente más representativo de la multiculturalidad de México. Después de la capital, claro está, porque en la Ciudad de México es la diversidad reconocida desde muchos siglos quizás atrás. Pero bueno, un comentario porque quería puntualizar eso, me llamó la atención que dijamos que sí, horroriza pensar que todo tuviera que ser un Dios, una religión, una sola forma de pensamiento. Pues era algo así como despertar las ideas del fascismo de los años 40, pero dicho en otro siglo. Vamos a las huellas de ese siglo XVIII para ver cómo se ve esa identidad, el tema de la identidad. Sí, perdón, en un minuto empezamos, concluimos la primera idea y continuamos en el segundo bloque. Vale, de hecho hay mucha relación con lo que él hablaba sobre esas fronteras arbitrarias, porque se da bastante bien en el siglo XVIII. España decide entrar en conflicto con Inglaterra y las posiciones del sur son las que sufren mayor peso, por así decirlo. Y esto genera que las identidades de uno y otro pasen a distinto estado cuando la persona, quienes viven ahí,
no quieren ser o españoles o no quieren ser ingleses. Entonces, esas fronteras arbitrarias involucran a la gente sin que sea la gente la que está decidiendo qué quiere ser. Estas fronteras del siglo XVIII abarcan de dónde a dónde, un poco para hacer la connotación. Básicamente es el sur del continente, que era la zona de mayor contrabando y por ende lo que más le interesaba a Inglaterra, y estamos hablando de lo que sería Paraguay y la zona actual de Argentina, ¿no? De hecho, también hubo en Montevideo una zona de mucha penetración, tanto portuguesa como inglesa. Impresionante, creo que con nuestro continente y con esta serie de conceptos creo que tendríamos para conversar más tiempo. Pero bueno, se nos acaba el primer bloque, vamos a una pausa y regresamos a Voces Universitarias. Bien, pues gracias por permanecer con nosotros. No voy a quitarle mucho tiempo a nuestra pues participante porque se pone la cosa muy interesante sobre el tema de la identidad. Pero bueno, vamos a continuar con la doctora para terminar esas ideas que dijimos fuera de cámaras cuando estamos hablando del tema de la identidad y esos temas en donde los jesuitas tienen algo que ver en esta zona de estudio en donde se desarrolla el libro. Sí, estamos hablando precisamente de las guerras guaraníticas, que es una zona de indígenas que está controlada por los jesuitas. O sea, los jesuitas son los que tienen misiones, un poco recordando la película, como decíamos, tenían misiones ahí. Y en el momento en que España entra en confrontación por esa zona, con territorios portugueses y con ingleses, ellos deciden que van a cambiar la frontera y a ceder esa zona. Y eso genera una guerra muy importante dentro de España, interna, digamos, dentro de su política interior, pero que a la postre lo que genera es que se termine la entrada de los jesuitas en España y que lo hacen también los portugueses prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es un poco, para retomarlo de la frontera, es un poco decir, esas fronteras arbitrarias terminan ejerciendo sobre la población, sobre la sociedad, sobre la cultura, una incidencia que incluso desde el mismo Estado centralizado no se magnifica, ¿no? Que es también lo que él estaba diciendo. Una cosa es lo que sucede desde arriba y otra cosa es lo que sucede en el territorio como tal. Vamos a terminar con esa idea, vamos a continuar con la versión de fronteras, identidad, fronteras, o no sé cómo hacer la pregunta, maestro. ¿Cómo sintetizamos tantas ideas? No sé, tal vez que los conflictos fronterizos del presente pues evidencian una construcción histórica, aunque escuché que la historia no solo es pasado sino presente y futuro, ¿no? Pero bueno, digamos que del presente para atrás nos rememora cómo nos construimos como Estado, ¿sí? Y nuestro vecino cómo se construyó como Estado, y además dentro de nosotros y dentro de nuestro vecino cómo se construyeron como región y identidades regionales. Estábamos hablando ahorita fuera de cámaras cómo se construyó Colombia y que adentro se asume como una cantidad de identidades regionales. ¿Cómo vemos, digamos, al otro? Digamos, ¿cómo vemos la identidad del otro? Para nosotros, hablábamos ahorita también, que para nosotros México pues es como uno solo, pero usted nos decía, no, pues aquí hay una cantidad de diferencias adentro. Entonces también es cómo nos representamos. Mire, por ejemplo, para el caso de Ecuador-Colombia, la representación que mucho colombiano hace de Ecuador es, digamos, el típico, digamos, indígena de Otavalo, que es un indígena serrano con ruana o poncho, sombrero, comerciante, ¿sí? Que es fácil encontrarlo en las calles céntricas de Bogotá. Entonces, digamos que el citadino, clase media, clase alta, o bueno, no muchos, o conservador, bogotano, dice, aquí hay mucho otavaleño. Al revés, en Ecuador nos representan a los colombianos como, digamos, el sombrero volteado, solo escuchamos vallenato, solo escuchamos música tropical, ¿sí? Y no,
o el paisa, ¿sí? No, digamos en el diálogo con ellos, pues ven que habemos muchos colombianos, digamos, o muchas identidades. Y lo mismo, en el diálogo con un ecuatoriano, un colombiano ve que hay muchos ecuatorianos, que es distinto el de la sierra, que es distinto el de la Amazonia o Oriente, y que es distinto al costeño. Entonces son identidades varias, distintas. Es como nos representamos. ¿Cómo nos representamos? Vamos cerrando nuestro bloque con esta pregunta, me parece muy afortunada. ¿Cómo nos representamos en esas identidades latinoamericanas? ¿Existe una identidad latinoamericana? ¿Existe una identidad caribeña? ¿Qué tipo de identidad podemos decir que es representativa? ¿O una identidad por naciones? ¿Cuál pesará más? ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo nos vemos? Sí, es la pregunta que yo creo que llevamos 200 años preguntándonos eso. ¿Cómo podríamos decir hoy en 2011 en ese seminario? Sí, yo creo que es tan diversa que no se puede describir como una. Ahora, como comentaba, particularmente ahora que vivo en la costa caribe colombiana y que he tenido un acercamiento como más profundo, aunque llevo poco tiempo, de esta realidad del Caribe, ajena totalmente al centro del país. Me siento viviendo en la periferia, me siento viviendo en otro país además, me siento viviendo en otro país que me gusta, me atrae, y que de alguna manera es ese país que estoy conociendo ahora de mi país, esa región del Caribe colombiano, es la región que identifica a Colombia, particularmente nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, de Aracataca, Magdalena. Cuando se le muestra a la gente un sombrero volteado que se produce, digamos, en la región del Bajo San Jorge, en la depresión Momposina, es Caribe. Cuando preguntan cuál es la música que identifica a Colombia, que puede ser la cumbia o puede ser el vallenato, son ritmos netamente caribeños. Entonces dice uno, bueno, el asunto de construcción de identidades nacionales o locales es mucho más complejo, o el hecho de ser latinoamericanos. En otros países, en Estados Unidos por ejemplo, que hispano, ahí cabemos todos. Sí, sí. Entonces, y a veces hay un rechazo por la parte histórica. Claro, no, y implícitamente esas clasificaciones tienen un alto grado de xenofobia y de segregación, ¿no? El hecho de que nos metan en ese saco de hispanos es un acto claro de segregación. Claro. Sí, así que pensar, digámoslo así, en identidades, creo que somos tan diversos, y a nivel local, digamos, de nación, México, o sea, que ahora que lo estoy viendo, que es mucho más diverso de lo que uno se imagina, mucho más variado. Lo mismo pasa en todos los países, por pequeños que sea. Panamá, 78.000 kilómetros cuadrados, un país pequeñito, y es también profundamente diferente. No ha habido forma, desde que les entregaron el canal en diciembre del 99, de construir una identidad nacional porque son diversos, ¿no? Entonces creo que hay que apuntarles a eso, a la diferencia, y empezar como a diluir esas fronteras, esa tentación de la unidad. De la unidad y de la identidad nacional, y empezar a diluir las fronteras latinoamericanas y vernos y valorarnos en nuestra diversidad. Yo creo que eso es lo valioso que tiene este continente, y que tenemos además muchas cosas en común, además de la lengua, ¿no? Hay muchas cosas que compartimos en términos de comida y de gustos particulares que nos consolidan, digamos, como un pueblo latinoamericano. Y que quisiéramos convertir cada vez más en algo igual, que podría ser muy valioso, que es la democracia, pero todavía nos falta mucho. Está muy lejos todavía.
¿Qué piensa la doctora respecto a esta identidad? Nos quedan 3 escasos minutos, entonces yo les pido que compartamos ese tiempo para ver de qué manera sintetizamos estas ideas. Yo coincido, yo creo que es difícil hablar de una única identidad, sea en un país, sea a nivel regional incluso. Pero sí creo que parte de lograr esa no identidad, pero que nos creamos que somos parte de un mismo todo, implica borrar las fronteras internas también, ¿no? Que tú lo hablabas en el Caribe frente al centro del país, a Bogotá, es demasiado marcado, ¿no? O sea, es como el rechazo de ida y vuelta desde el Caribe hacia el centro y del centro hacia el Caribe. Y creo que eso ha marcado mucho tanto la historia, en el caso de Colombia, la historia política y social del país, como también el desarrollo de esas mismas regiones, ¿no? O sea, creo que si esas fronteras internas las borramos, ahí sin ser uno podemos encontrarnos en un todo, ¿no? Parecieran los ideales que han compartido muchos filósofos en México. Claro, se involucró en términos de color de piel, pero las ideas de todas maneras no dejan de ser importantes a la hora de pensar en esa diversidad. Unidad en la diversidad, quizás como lo pensó José Vasconcelos. Maestro, ¿cómo cerramos estas ideas, esta charla tan diversa? Ya un poco, pues yo insisto un poco en la comprensión de cómo nos construimos o cómo fue nuestra construcción como Estado y cómo se construyó el vecino como Estado y cómo se construyó el otro como Estado. De alguna forma en eso lo vemos un poco en la bella sociología latinoamericana. Gino Germani nos comentó cómo se construyó Argentina, muy distinta a la Bolivia que nos contó Echavarría, la de Mariátegui, el Perú. Sí, entonces digamos que desde esa comprensión podemos entender pues por qué somos tan distintos y tan diversos. Entonces eso es, ¿no? Aunque la diversidad es la riqueza misma, ¿no? Creo que eso es parte de lo que nos sigue preocupando como latinoamericanos, como caribeños, como colombianos, como mexicanos, como ecuatorianos. Creo que no vamos a llegar a ninguna conclusión y creo que la mejor conclusión es seguir procurando una diversidad en la identidad. Aquí, y con eso cierro, es una recomendación que hizo precisamente el escritor Carlos Fuentes cuando habló de Quintana Roo como no como una cuna del mestizaje en el sentido idílico, sino como la manifestación propia de la diversidad que se genera, porque suele decirse que ese es el estado en donde nació el mestizaje en América. Si es verdad, si no es verdad, es un reto que debemos asumir y que puede ser justamente la eterna búsqueda de este seminario en la que seguiremos discutiendo quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos política, hacemos sociología, hacemos filosofía, pero seguiremos discutiendo año a año y seguramente vamos a encontrarnos nuevamente. Muchas gracias por esta presentación de ideas muy breve, pero muy interesante y que esperamos haber compartido lo mejor posible con nuestro auditorio que no estuvo presente en el Seminario Internacional de Verano, pero solamente para decirles que el próximo año estén con nosotros. Si hoy hubo 50 ponencias, esperemos que el año que viene y que estén ustedes con nosotros sean más. Muchísimas gracias. Y bueno, pues con usted tenemos una cita el próximo lunes a las 7:30 en Voces Universitarias.